La programación. Un mundo que es maravilloso para unos, pero complejo para otros. Muchos sueñan con aprender a programar. El poder crear casi cualquier cosa desde tu ordenador. Es un sueño que muchos tienen. La gente suele interesarse en este ámbito por diversas razones, como lo pueden ser la oferta laboral, crear sus propias apps, aprender de tecnología, incluso la creación de videojuegos. Así que estas personas se levantan un día y dicen: decidido, voy a aprender a programar. Así que accedes a YouTube, buscas cursos de programación desde cero y aprendes a hacer tu primer hola mundo. Todo parece felicidad. Te sientes un hacker profesional que puede hacer prácticamente todo. Así que continúas con tus cursos y eres capaz de hacer programas funcionales. Pero cuando finalmente decides hacer algo por tu cuenta, todo se derrumba. Tu mente está en blanco. No sabes qué escribir o siquiera cómo empezar. Luego de estar horas pensando, logras tener un avance en tu proyecto, pero te das cuenta que seguir simples tutoriales no es suficiente. Empiezan a aparecer errores que no entiendes. Todo deja de funcionar sin razón aparente, por lo que en medio de tu frustración decides buscar soluciones en YouTube. Al principio funcionan, pero con el tiempo dejan de ser efectivas. Te das cuenta que aquellos if o variables simples que aprendiste en un principio son la punta de un iceberg gigantesco. Te das cuenta de la existencia de clases, objetos, herencia, encapsulamiento, polimorfismo, estructuras de datos, algoritmos, arquitecturas, herencias, interfaces, APIs, bases de datos, servidores, seguridad. Cierras tu ordenador. Terminas derrotado, sintiendo que programar no es para ti. Así que te levantas y decides dejar la programación atrás. Pero aquí es donde está el problema. La gente suele creer que todo se consigue fácilmente, pero como una vez dijo Thomas Edison, nuestra mayor debilidad es rendirnos. La forma más segura de tener éxito es intentarlo una vez más. Uno de los mayores problemas son las expectativas. La gente suele creer que en cuestión de un par de meses estará creando el nuevo Facebook o el mayor juego de la historia, lo que ocasiona que una vez se sientan atascados dejen atrás todos sus sueños y se larguen. Aquí lo primero que debes de saber es que si quieres aprender a programar primero, tienes que poner de tu parte. Igual que en muchos otros campos, aquellos que saben cocinar, por ejemplo, pasaron por un aprendizaje. De igual manera, los músicos, constructores, diseñadores, artistas y muchos otros. Aquí la clave no es solo tener ganas de hacer algo, tienes que aprender que todo tiene un orden. Empieza desde lo más básico, como aquella vez que aprendiste a usar tu bicicleta. No trates de hacer programas o juegos muy avanzados desde el principio. Ve escalando. Si quieres aprender a desarrollar un videojuego, empieza por un nivel de plataforma simple, con 1 o 2 enemigos, una que otra moneda. Y solo con hacer eso, sin darte cuenta, ya aprendiste a crear físicas, colisiones, animaciones simples pero funcionales, y otros datos más. Por otro lado, si lo que quieres hacer es un programa complejo, te recomiendo empezar por pequeños retos divertidos, como una calculadora. O si quieres algo más dinámico, te recomiendo hacer un sistema de piedra, papel o tijera. Créeme, aprendes más de lo que parece. Lo siguiente que debes aprender es que programar es organizar pasos, tal y como lo haces en tu vida cotidiana. Tú te despiertas, haces tu cama, desayunas, te lavas los dientes, te vistes y te diriges ya sea al colegio o al trabajo. ¿Lo ves? Todos son pasos. Programar es lo mismo aunque no lo parezca. Al desarrollar un programa, tienes que irle especificando a la máquina qué paso debe de hacer. Solo recuerda, la máquina es tonta. Tú eres el encargado de hacer que entienda todo. Si quieres hacer un simulador de alimentar gatos, piensa, ¿cómo haría yo esto en la vida real? Y cuando tengas la respuesta, adáptala en tu código y verás que todo aquello que parecía confuso en un principio, ya no lo es. De hecho, se vuelve algo bastante más simple. Ahora solo recuerda, el estrés no ayuda. Sé que manejar el estrés es algo sumamente complicado para las personas, pero en la programación, la manera de reducirlo es incluso más fácil de lo que parece. Ahora te haré una pregunta.
¿Sabías que en las oficinas de Google hay salas de juegos? No, lo digo en serio. Tienen mesas de billar, gimnasios, incluso salones de relajación para sus programadores. Y tú te preguntarás, ¿por qué? Sencillo. Como ya vimos antes, lo mejor es saber el cómo funcionaría nuestro programa o videojuego antes de empezar a desarrollarlo. Y todo esto se puede hacer mientras haces otras tareas. Puedes pensar en maneras de solucionar un bug mientras estás preparando tu desayuno, o incluso mientras limpias tu cuarto. Solo recuerda que mientras más relajado está tu cerebro, piensas mejor. Sin miedo a equivocarme, puedo decir que muchos programadores han incluso soñado con la solución de un bug, o incluso han llegado a tener una idea sobre su próximo proyecto mientras veían cosas en YouTube o navegaban por Google, ya que ellos no ven la programación como algo complicado, sino como algo mágico con lo que sienten que pueden hacer casi toda idea que se les ocurra. Si un día agarras tu celular y abres Google Maps, es probable que te preguntes el cómo hace para darte la ruta más corta a un destino, y sin darte cuenta ya estás investigando su funcionamiento, cosa que puede tener más usos de lo que te imaginas. ¿O acaso ya olvidaste el sistema de minimapa de tus videojuegos favoritos? Exacto, funciona igual. La programación premia mucho la curiosidad, las ganas de aprender, el deseo de ser mejor que ayer, una mente tranquila, que pongas de tu parte. Así que levanta tu trasero de esa silla, prepárate un poco de café o chocolate, abre tu ordenador y empieza a programar.